Rocío, sos coanfitrión, así que no hace falta. Dale, había intentado antes y no había podido, así que digo, capaz que tengo que... Uy, a ver ahí. ¿Alguien me dice si está la plaquita amarilla que dice la espada del espíritu? ¿Estamos ahí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a sacar esto de acá porque no me va a dejar ver. Ya me estoy poniendo un poquito más canchera con la tecnología, pero cuesta todavía. Bueno, hermanas, qué bendición poder compartir este tiempo. Quiero agradecerles porque realmente el Señor tenía que decirme algo eh, y las usó ustedes y usó este tema para confrontarme, para llevarme de nuevo a donde tenía que ir. Así que les agradezco mucho. Voy a llorar seguro porque me la he pasado llorando estas últimas semanas, pero la verdad es que qué hermoso es ir a la palabra y encontrarse con el Señor. El texto que les mandaba en la invitación dice, mi corazón quiere encontrarse contigo y escuchar tu voz. Parafraseado, ¿no? Y me encanta pensar en eso, que cuando nosotros venimos a la palabra, viene nuestro corazón, viene nuestra alma, viene nuestro cuerpo y es todo el ser el que se quiere encontrar con el Señor. Y estuvieron viendo ustedes en este último tiempo eh, acerca de la armadura de Dios. Y a mí me fascinó el tema porque es un tema que uno ve desde chiquito. Uno lo ve en la escuelita dominical y se memoriza los textos y aprende qué significan las palabras y demás. Pero qué preciosa que es la palabra cuando nosotros vamos y cada vez que la leemos encontramos un tesoro nuevo y algo que se renueva y algo fresco y algo que el Señor quiere decirnos. Así que mi oración hoy es que salgas renovada, que salgas con los ojos abiertos y que salgas desafiada a pelear esta guerra. El subtítulo que yo le ponía ahí es Peleando la guerra espiritual y a mí me tocaba hablar acerca de la espada del espíritu. La espada del espíritu. Así que nos vamos a adentrar acá, vamos a arrancar primero que nada, vamos a arrancar leyendo el pasaje, ¿sí? Así que yo voy a sacar esto de acá, uy, ¿para dónde lo pongo? Ahí está. Bien. Efesios 6 del 10 al 18. Y yo lo que les voy a pedir es que escuchen esta versión porque es hermosa. Miren, dice así, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Uy, 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 uy. Qué pasaje, qué pasaje que me toca compartir. Qué pasaje que le ha tocado a las hermanas también, ¿no? Yo me imagino que habrán visto cada una de las partecitas de la armadura y se habrán gozado pensando en cada una de ellas. Y justo, miren, todas las partes de la armadura son de defensa. Y la que me toca hablar a mí es la única que es para atacar. Así que el Señor tenía acá algo para decirme y me dejó, me confrontó muchísimo. Vamos a arrancar diciendo esto. Primero, cuando arranca el texto, vieron que dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Bueno, ahí utiliza dos veces todas, pónganse todo, 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 pónganse todo. No lo dice una sola vez, en el original hace un énfasis especial en que tenemos que estar completamente vestidas. A veces uno piensa que la vida espiritual alcanza con alguna de las cosas. Alcanza con el yelmo de la salvación. No, no alcanza con el yelmo de la salvación, no alcanza con el casco. No alcanza con solamente dar las buenas nuevas, no alcanza con el cinturón de la verdad.
no alcanza. Hay que buscar todos los días vestirse con toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. ¿Y para qué? Para resistir al enemigo. Y saben, lo primero que yo pensaba cuando veía estos textos es que muchas veces, hermanas, nosotros no sabemos quién es el enemigo. Estamos distraídas y no nos damos cuenta la guerra en la que estamos viviendo. ¿Saben? Miren, ahí yo les ponía una imagen que se ven todos como demonios y demás. Y la verdad es que nosotras, por lo general, dentro de nuestras iglesias, no se habla mucho acerca de la lucha espiritual que vivimos. Y es como que nosotros pensamos que si no lo hablamos, bueno, no existe o no está, o no tiene ninguna influencia sobre nuestras vidas. Y yo pensaba en esta palabra, ¿no? Un apocalipsis. Saben, a lo largo de la Biblia, el Señor les va a dar a los profetas y a distintas personas un apocalipsis. ¿Sabes lo que es? Un apocalipsis es cuando se descorre el velo. De hecho, eso significa la palabra, descorrer el velo. Es como que nosotros estamos viviendo acá y hay una realidad que está al lado nuestro, pero nosotros no la podemos ver. Entonces Dios varias veces en la Biblia le va a hablar a los profetas y les va a descorrer el velo para que ellos vean, para que ellos vean la realidad. Y saben, a veces nosotras, hermanas, estamos discutiendo con hermanos, pensando en cosas tan insignificantes, tan poco importantes, y alrededor nuestro se desata una guerra espiritual y no somos conscientes. El velo está cerrado para nosotros y no lo podemos ver, pero el hecho de que nosotros no podamos ver lo que está pasando atrás no significa que no exista. Mira lo que dice el pasaje. No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Hermana, todas las palabras que se utilizan acá nos hablan de distintos rangos. Es como si nos dijera, mirá, sí, estás peleando contra demonios, pero estás peleando contra los que están por encima de ellos y los que están por encima de ellos, y los que están por encima de ellos, y estás peleando con el enemigo, con el diablo mismo. Y no nos damos cuenta de que estamos en esta guerra. No nos damos cuenta de que ellos están organizados para poder pelear contra nosotros. Y nosotros lo ignoramos. Hacemos como si no existiera. Y miren, en el mundo terrenal que nosotros vivimos, mientras más autoridad tenés, más poder tenés. Y acá el Señor nos dice, hermanas, chicas, abran los ojos, porque la guerra que estamos peleando no es contra tu hermana, no es contra el vecino, no es contra una persona, es contra todos estos seres espirituales que están organizados, que tienen mucho poder y que quieren destruirnos. La función del diablo es venir a matar, a hurtar, a destruir, y quiere sacarnos todo. Él quiere sacarnos todo. Y saben, yo les decía que me la he pasado llorando porque he visto tantas parejas últimamente que han dejado entrar al enemigo y se han destruido familias. Y estamos viviendo un tiempo muy duro acá en nuestra zona y yo lloraba cuando leía esto, porque es como si se me hubiese descorrido un velo y hubiese podido ver la realidad que está influyendo en nuestra iglesia, que está influyendo en nuestra ciudad, entre nuestros amigos. Y hermanas, nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar con toda la armadura puesta, tenemos que estar listas para esta guerra. Y la pregunta es, si cada día te levantás y te preparás para la guerra, te preparás para la guerra, hermana, esto es una guerra. Y la guerra no es contra personas, la guerra es contra todas estas huestes malignas. Están organizados, tienen poder y vienen por todo. Ahora el Señor nos dice, pero no están solas. No están solas porque esta guerra la pueden ganar. La pueden ganar. Fíjate cómo termina este pasaje. Dice ahí, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Hermana, el enemigo sabe bien por dónde atacarte. No a todas las ataca de la misma manera.
tiene estrategias, ha planeado cómo destruirte. No puede ser que nos levantemos y salgamos al mundo como si nada. Yo me tengo que levantar y así como me pongo la ropa para ir al trabajo, como me pongo mi guardapolvo para ir a la escuela, tengo que prepararme para la guerra espiritual que se libra todos los días. Tengo que prepararme en oración, tengo que prepararme en justicia, en verdad, con el escudo de la fe, con el calzado del evangelio. Hermanas, tenemos que estar listas, tenemos que estar listas. Y lo último que se nos pide que nos pongamos es una herramienta que es para defendernos. Miren, la palabra ahí es la espada del espíritu. Y las espadas eran de dos tipos las que usaban los romanos, ¿no? Tenían una espada que era larga, que era de alto alcance, pero justamente esta palabra que se utiliza acá, la espada del espíritu, es macaira, que es una daga cortita. ¿Y saben qué significa esto? Es el último arma que tiene una persona cuando se enfrenta en un combate. Primero se defiende de los ataques, después ataca con la espada larga, pero la última defensa es esta daga cortita. Y significa que cuando el enemigo viene con todo y cuando ya llega cerca de tu vida, esto es lo que tenés que sacar. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es la espada del Espíritu? Dice ahí, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando yo era chica iba a un club bíblico y gloria a Dios por ese lugar, hermana. Tenían un sistema, se llamaba OANSA, se utilizó en un montón de países alrededor del mundo, y habían hermanos que fueron muy visionarios y lo trajeron a un barrio donde yo vivía, y era como una competencia. Vos tenías que estudiar textos de la Biblia y a medida que ibas estudiando te ibas ganando insignias, ibas ganando unas chapitas y las ibas poniendo como en un chalequito. Y cada día nosotros memorizábamos más y más y más porque queríamos las chapitas, no porque nos interesara mucho la palabra. Pero déjame decirte algo, la palabra de Dios es viva, es viva. ¿Y sabes qué? Va a cobrar una relevancia increíble en tu vida en el momento que la necesitas. Muchos años después, habiendo aprendido textos que eran solamente para poder ganar un premio, estaba entrando a una sala de quirófano y me acuerdo que tenía un miedo terrible, terrible. Me estaba enfrentando cara a cara a la muerte. Y en ese momento, en ese quirófano, un montón de textos empezaron a invadir mi mente. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, me estaba guardando en ese momento de prueba. Ahora, yo aprendí los textos por el motivo equivocado, quizás. Era muy chiquita, pero la palabra de Dios cumple el propósito por el cual fue enviada. Y me encanta pensar que el Señor me permitió memorizar ese texto cuando yo era chica para usarlo 20 años después en el momento de necesidad. Hermana, estás pasando tiempo con la palabra, porque así es como el Señor te sostiene. Así es como el Señor te abraza. Así es como el Señor te dice que te ama, te repite que su misericordia se renueva todos los días. Cuando vos pasás tiempo con la palabra, hermana, no va a bajar un ángel que te va a decir palabras nuevas. Está todo acá. Y Él quiere que vos pases tiempo con Él todos los días. Esa es tu arma de defensa. Miren, el Señor Jesús es tentado y Satanás lo había estudiado. Había pasado casi 30 años mirando todos sus movimientos y diciendo, lo voy a atacar por estos tres lugares. Estos son los lugares por donde puedo entrar. Tenía una estrategia, pero cuando se acerca a Jesús y empieza con la primera de sus estrategias, Jesús que utiliza su daga de defensa, la espada del Espíritu, habla con la palabra de Dios y le dice, escrito está, escrito está. Tres veces lo va a rechazar utilizando la palabra de Dios. El enemigo había planeado su mejor ataque en esos años y el Señor Jesús tenía la mejor defensa.
que era la palabra de Dios. Hermana, busca al Señor todos los días. Así sea un solo texto. Pasa tiempo con Él. Decirle, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres guardar en mi corazón hoy? ¿Qué tesoro tenés para que yo guarde en mi corazón? Porque yo sé que en el momento oportuno lo voy a poder sacar de ahí. ¿Qué guardas en los tesoros de tu corazón? A veces guardamos cada cosa. Las cosas importantes para nosotros son cosas que no tienen valor eterno. Y hermanas, el Señor quiere que nuestro tesoro y nuestro corazón sean una sola cosa y que estén unidos a lo eterno. ¿Estás guardando la palabra de Dios como si fuera un tesoro lleno de vida? Lleno de vida. El enemigo va a venir a atacarte. Te está estudiando. Están organizados, tienen una estrategia. Ahora la pregunta es, ¿te podés defender? Aparte de todo lo que había que ponerse para atacar al enemigo, para ganar esta guerra, vas a tener que estar llena de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. Mira, hermana, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando arranca la historia, Dios dice que Él crea todas las cosas utilizando su voz, utilizando su voz. Él dice que sean las aguas, que sea en los árboles, que sean los animales, todo lo crea hablando, hablando. Y si seguimos la trayectoria de las palabras de Dios, cuando llegamos al final de los tiempos va a haber una guerra. Y yo siempre pensé de chica que nosotros veníamos a esa guerra, al Armagedón, con el Señor Jesús, y que sacábamos nuestras espadas y era una gran guerra. Pero ¿sabes qué dice Apocalipsis? Que Jesús los mata con el poder de su boca, que significa que Él va a decir una palabra, probablemente va a decir, no sé, dejen de ser, mueran, que se terminen. Así de poderosa es la palabra de Dios. Cuando Él dice que algo sea, es. Y cuando Él dice que algo deje de ser, deja de ser. Estamos llenas de la palabra del Señor, hermanas, porque eso tiene poder. Eso tiene poder para transformar mi vida, para transformar mi pensamiento. A veces escucho tanto al enemigo que solamente creo sus palabras, pero la palabra de Dios transforma la manera en que yo veo mi realidad, que yo veo mi trabajo, que yo veo mi matrimonio, que yo veo la forma en que crío mis hijos, que yo veo a mi iglesia, que yo veo. La forma en que yo veo es transformada por la palabra de Dios. Hermana, que el Señor nos transforme con su palabra cada día, que pasemos tanto tiempo con Él, que nuestras realidades sean distintas. Ah, que se descorra el velo y que yo pueda ver que hay una guerra gigante que está ocurriendo, pero que tengo el poder en Él para ganarla, en Él. Mira, la guerra se gana con la palabra de Dios y hay que pasar tiempo, hay que pasar tiempo. Estás pasando tiempo, hermano, con la palabra de Dios. Yo quiero regalarte 3 estrategias de guerra. Y estas 3 estrategias las vamos a encontrar en la Biblia. Hay un montón de historias de guerra. Yo solamente te quiero dejar 3 por amor al tiempo. Y vamos a arrancar con esta que está en Segunda de Reyes 6:17. Está Eliseo, déjame contártela, si querés anotalo y después léela porque esta historia es hermosa. Está Eliseo y él es el sucesor de Elías, ¿sí? Y resulta que hay un rey que viene a hacerle guerra a los israelitas. Pero, pero, Eliseo podía escuchar todo lo que ellos tramaban. ¿Por qué? Porque era una persona súper espiritual, era un profeta de Dios. Así que cuando ellos planeaban, los vamos a atacar en aquella ciudad, Eliseo le decía al rey, no vayan a esa ciudad. Entonces el rey se enoja y dice, ¿cómo puede ser que se enteren de todo lo que nosotros vamos a hacer? Y le dicen los consejeros, no es que hay un soplón acá, el problema es que Eliseo escucha hasta las palabras que decimos en nuestra cámara secreta porque tiene el poder de Dios. Así que el rey dice, vamos a buscarlo y vamos a matarlo. Y ahí se les va a terminar el poder. Así que se acercan hasta ellos y quieren destruirlos. Y miren lo que pasa en este versículo. Se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Segunda de Reyes 6:17. Voy a arrancar en el versículo 15. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, de Eliseo, se levantó temprano y salió, habían tropas, caballos
y carros de guerra por todos lados. Estaban rodeados y ellos eran dos nada más, no había forma de ganar. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego, y carros de fuego. Hermanos, cuando nosotros no vemos la realidad espiritual y somos atacadas, sentimos lo mismo que este hombre, que este jovencito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Estamos siendo atacados por todos lados. Hay un montón de hermanos que se están rindiendo, que están cansados, que están mal, que están siendo vencidos por el enemigo. Y el Señor nos dice, hermanas, que abramos los ojos. Y yo oro hoy por vos y oro también por mí, Señor, abrir nuestros ojos espirituales para que veamos. Primero, para que veamos la realidad de esta guerra, de que hay un enemigo que es poderoso. Pero más que nada, para que veamos que vos sos más poderoso todavía y que somos más nosotros que ellos. Ay, hermana, cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra y entendemos el poder que hay acá, se nos abren los ojos. Pero no los ojos estos, los físicos, los ojos espirituales. Y empezamos a entender tantas cosas, tantas cosas. Podemos ver la estrategia del enemigo, cómo va trabajando, cómo se va escabullendo. Hermanas, abramos los ojos. Esta es la primera estrategia de guerra que quiero compartirte. Para abrir los ojos, los tiene que abrir Él. Y Él los va a abrir cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Hermana, pasa tiempo con la palabra. Pasa tiempo con la palabra. La segunda estrategia de guerra que quiero darte es la que está en Éxodo 17, del 8 al 13. Esta es una historia súper conocida. El pueblo de Israel, antes de entrar en la tierra, mucho antes de entrar en la tierra, se enfrenta a distintos grupos. Cuando se enfrenta a los amalecitas, Moisés dice, bueno, elegiste, Josué, un grupo de personas para ir a la guerra, y yo voy a subir a esta montaña y voy a levantar la vara y voy a orar. Y dice el texto que mientras él tenía la vara arriba y oraba para que el pueblo gane, el pueblo de Israel iba ganando. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo empezaba a perder. Decime si no es una realidad tan grande, ¿no? Que cuando estamos fuertes en oración y que cuando estamos orando y pasando tiempo con el Señor, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, pero cuando nos cansamos y bajamos la mirada y dejamos de pasar tiempo con el Señor, empezamos a perder. Y me encanta esta parte porque se paran dos al lado de él y le dicen, nosotros te vamos a sostener las manos. Y déjame decirte que ellos también estaban cansados. Primero le ponen una piedra para que él se siente y lo sientan y después le agarran las manos. Hermanas, tenemos que entender que estamos en esta guerra juntas y que hay otros que quizás están más cansados que yo y que puedo sostenerlos en oración, que puedo levantar sus brazos, que puedo ayudarlos, que puedo llevarlos al Señor. Esta guerra, hermanas, no la vamos a ganar solas, la vamos a ganar sosteniendo a otros. Y sosteniendo a otros significa orando, clamando. El pasaje de Efesios termina diciendo orando todo el tiempo unos por otros. Y vos me vas a decir, bueno, pero yo trabajo, hago cosas, limpio mi casa, tengo mis hijos, no puedo estar todo el día en una reunión de oración. Y no es eso, es entender que la comunión con el Señor puede ser algo ininterrumpido. Yo puedo estar lavando los platos y estar clamando por mi hermano que no veo hace varias reuniones, por mi hermana que sé que está sufriendo una enfermedad, por un conocido que sé que pasó por una pérdida hace poco.
Hermanos, hay que sostener en oración a los demás, porque esta guerra no se gana solos. Esta es la segunda estrategia de guerra. Y vamos a pasar a la última. La última está en Josué 6, del 1 al 17. Y esta historia es hermosa. Seguramente la escuchaste un montón de veces en la escuelita dominical. ¿Cuántas veces la habremos visto? Es una historia hermosa porque es muy gráfica, ¿no? El pueblo de Israel ya entra en la tierra y empieza a tomar posesión de los lugares que Dios ya les había dado. Y cuando llegan a Jericó, Dios les dice algo que parece ridículo a los ojos del mundo. Bueno, miren lo que tienen que hacer. Tienen que dar vueltas alrededor de la ciudad en completo silencio, una vez por día, por 6 días. Nosotros leemos la historia y está condensado en 17 versículos. Pero vos imagínate lo que fue estar ahí. Los ridículos que se habrán sentido cuando los que estaban en el muro les gritaban cosas. Los ridículos que se habrán sentido quizás cuando veían que los muros era imposible. Había casas en el muro. Habían carros que pasaban por arriba del muro. Era imposible que caminando puedas derribar ese muro. Era imposible. Pero Dios le dice, al séptimo día tienen que dar 7 vueltas y gritar con toda su fuerza. La tercera estrategia, hermana, es que hay que obedecer en fe. Y el Señor nos pide que hagamos cosas que parecen ridículas a los ojos de los demás. Amen. Amen a los demás como si me estuviesen amando a mí. A los ojos del mundo es ridículo. Es ridículo perdonar 70 veces 7. Es ridículo. Pero el Señor nos dice que obedezcamos en fe. Que avancemos en fe en esta guerra espiritual. Hermana, el Señor nos pide que lo obedezcamos. Y la pregunta es si lo estás haciendo. A veces hay cosas que nos gusta obedecer y hay otras que decimos, esta no hace tanta falta. Hay que obedecer en fe. Hay que obedecer aunque todos los demás se burlen, aunque todos los demás claudiquen, aunque todos los demás nos miren mal. Hay que obedecer en fe. Y ese es el secreto para la victoria. Obedecer al Señor. Miren, la victoria no la tenían en los pies ni en los gritos. No hay gritos tan fuertes que puedan derribar un muro y no hay pies tan pesados que puedan hacer que se socaven los cimientos. Pero hay un Dios que es mucho más poderoso que todos nuestros enemigos, mucho más poderoso. Y Él quiere descorrer hoy el velo, hermanas, para que nosotros veamos, que veamos al enemigo, que veamos la guerra, pero hermanas, más que nada para que lo veamos a Él. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando yo me levanto a la mañana, se descorre el velo y veo el Dios que tengo? Cuando yo lo puedo contemplar a Él en su grandeza, en su poder, en su misericordia, en su amor. Eso transforma mi día, transforma mi guerra, transforma los problemas porque ya no son tan grandes como los veía antes. Hermanas, que el Señor pueda descorrer el velo en nuestras vidas y que podamos verlo a Él, que podamos verlo a Él. Déjame terminar con 2 pasajes. Hebreos 4 del 12 al 13 dice así, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Vieron la palabra macaira, que era la que se usaba para la daga? Bueno, es la misma palabra que se utiliza acá, porque la palabra de Dios es más cortante que cualquier macaira de 2 filos, que cualquier daga de 2 filos. ¿Sabes por qué de 2 filos? Porque corta cuando entra y corta cuando sale. Y cuando yo me acerco a la palabra del Señor y vengo con un corazón humillado y le digo, Señor, yo quiero que tu palabra penetre entre mi alma y mi espíritu. Vengo desnuda ante ti para que me muestres.
Y el Señor empieza a descubrir los pensamientos más profundos que hay en mí, los deseos más íntimos, que pocas veces que están alineados con los de Él. Y esto me avergüenza, hermanas, porque cómo me gustaría a mí acercarme y que el Señor me diga, hoy no hay nada para cambiar, Ro. Bien ahí. Pero la mayoría de los días me encuentro con deseos íntimos que están alejados de su corazón y tengo la oportunidad de alinearlos con el corazón de Él todos los días. Todos los días puedo venir a Él y pedirle lo mismo. Y esto es hermoso, hermanas, que Él tiene tanta misericordia para recibirte todos los días y transformarte todos los días. Y que todos los días yo puedo acercarme a su palabra y que Él penetre hasta lo más profundo. Él, con esta espada de dos filos, puede cambiar mi realidad y la tuya. Y hermana, esto es algo que hay que hacerlo todos los días. No puedo vivir del maná viejo. Tengo que recibirlo todos, todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Me encanta esta analogía de pensar que a los cuchillos que nosotros tenemos eh, los desafila la carne, ¿no? Cuando nosotros cortamos, yo a veces estoy cortando pollo o carne, y cada cierta cantidad de cortes tengo que ir y afilar el cuchillo porque pierde el filo. Y nuestra vida, hermanas, pierde filo cuando nosotras vivimos en la carne. Pero la espada de Dios no es así. Esa siempre corta, siempre corta. Busquemos al Señor para que Él nos ayude a ganar esta guerra. Y termino con el texto que les dejé la invitación. Mi corazón te debe decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón te responde, aquí vengo, Señor, aquí vengo. Que este sea el anhelo de nuestro corazón todos los días. Venir ante el Señor para que Él transforme nuestra realidad y para que Él descorra el velo. Vamos a terminar ahora. Señor, venimos hoy ante tu presencia y entendemos que estamos viviendo en una guerra espiritual donde hay hermanos que están siendo lastimados, heridos, donde nosotras mismas estamos siendo atacadas por el enemigo. Entendemos, Señor, que el enemigo es poderoso, pero te vemos y te vemos mucho más poderoso que nuestro enemigo. Hoy venimos a buscar de tu palabra, Señor. Queremos tener esta daga, esta espada de dos filos, todo el tiempo cerca nuestro, para poder defendernos, para poder resistir. Señor, abrí nuestros ojos espirituales todos los días. Descorre el velo para que podamos verte, para que podamos ver tu plan, para que podamos ver el futuro, Señor, y nos llenemos de esperanza. Señor, ayúdanos a sostener a otros que están más débiles, que se están cansando. Ayúdanos, Señor. Danos de tu fuerza. Y Señor, ayúdanos a obedecer. Queremos estar preparadas en esta guerra. Queremos estar preparadas y hacer tu voluntad. Nos entregamos en tu presencia, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.